La mujer con la que mi esposo me engaña me escribió un mensaje durante la cena: no puedo esperar para sentirte. Era viernes por la noche, la clase de velada que se suponía que debía ser tranquila y sin sobresaltos. Claudia y yo habíamos reservado una mesa en El Mirador, un restaurante elegante que solíamos visitar en nuestros aniversarios. Aunque no era una ocasión especial, decidimos tomarnos un respiro de la rutina. Ella lucía hermosa como siempre, con un vestido rojo que resaltaba su figura y ese aire de confianza que tanto me había enamorado. Mientras esperábamos el postre, Claudia revisó su teléfono, algo que no era raro en ella, pero esta vez lo hizo con un movimiento apresurado. Su sonrisa habitual desapareció por un segundo, reemplazada por una expresión que podría describirse como pánico contenido. Fingió que nada pasaba y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No es nada, solo cosas del trabajo, dijo con una sonrisa tensa cuando notó que la miraba. Sonreí para disimular, aunque algo dentro de mí se removió inquieto. Mi instinto me decía que había algo más. El momento clave llegó cuando, mientras Claudia estaba en el baño, el teléfono vibró sobre la mesa. La curiosidad me ganó. Era un mensaje en la pantalla de bloqueo. No puedo esperar a sentirte otra vez esta noche. El remitente estaba guardado simplemente como C. El aire del restaurante pareció desaparecer. Sentí un frío recorrer mi espalda mientras miraba el mensaje, tratando de decidir qué hacer. ¿Debería confrontarla allí mismo? Esperar. Mis manos temblaban cuando coloqué el teléfono exactamente como lo había dejado. Cuando regresó, la miré con otros ojos, tratando de descifrar los secretos que podía estar ocultando detrás de esa sonrisa. Pero no dije nada. El verdadero desafío no era enfrentarla ahora, sino entender cómo habíamos llegado a este punto sin que yo me diera cuenta. El camino de regreso a casa fue un ejercicio de paciencia casi inhumana. Claudia hablaba de trivialidades, el servicio del restaurante, lo agradable que era la música, incluso mencionó que deberíamos repetir esa cena pronto. Pero yo apenas podía escucharla. Mi mente estaba atrapada en una repetición constante de aquel mensaje. No puedo esperar a sentirte otra vez esta noche. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi cerebro. ¿Qué significaba realmente? ¿Había interpretado mal el contexto? ¿Y quién era C? Mientras ella hablaba, yo me debatía entre el deseo de confrontarla de inmediato y la necesidad de planear cuidadosamente mi próximo movimiento. Cuando llegamos a casa, Claudia se excusó para subir a la habitación. Dijo que estaba cansada y que quería ducharse antes de dormir. Yo asentí, sin mirarla directamente. Apenas cerró la puerta del baño, fui directo al lugar donde había dejado su teléfono, el cual ahora estaba bloqueado con una contraseña. Lo sostenía entre mis manos cuando el sonido de la ducha comenzó a llenar el silencio de la casa. ¿En qué momento llegamos a esto?, pensé mientras miraba el dispositivo como si pudiera revelarme todos sus secretos. Por un instante, quise desbloquearlo, pero no me atreví. La idea de cruzar esa línea me daba miedo, lo que pudiera encontrar podría cambiarlo todo para siempre. En lugar de abrir su teléfono, decidí observar. Durante los días siguientes, tomé nota de cada detalle, cada gesto y cada excusa. Y Claudia, sin saber que estaba bajo un escrutinio constante, comenzó a mostrar signos que no había notado antes, como siempre tenía el teléfono cerca, como revisaba los mensajes de manera discreta, y como parecía estar más pendiente de lo que ocurría en la pantalla que de nuestras conversaciones. Un par de noches después, mientras estaba en la cocina preparando café, escuché su risa desde la sala. Era un sonido despreocupado, natural, pero no era conmigo con quien hablaba. Me acerqué en silencio, y ahí estaba, sentada en el sofá con su teléfono en la mano. Al verme, se sobresaltó levemente. ¿Con quién hablas?, pregunté, tratando de sonar casual. Con Carla, del trabajo. Está pasando por una situación complicada, respondió con rapidez, apartando la mirada por un instante. No insistí. Solo asentí, como si creyera su versión, pero mis sospechas aumentaron. Había algo en su comportamiento que no cuadraba, y yo estaba decidido a averiguar qué era. Esa noche, mientras dormía a mi lado, su teléfono vibró con un sonido apagado. Lo había dejado en la mesita de noche. La pantalla se encendió por un breve momento, mostrando un nombre, C. Mi corazón latió con fuerza.
Ahí estaba de nuevo, esa presencia desconocida que parecía infiltrarse en nuestra vida. La tentación fue demasiado fuerte. Tomé el teléfono, intentando no despertarla. La pantalla seguía bloqueada, pero había algo más, el mensaje de notificación no desaparecía. Esta vez no eran palabras románticas, sino algo más concreto. Confirmado. Nos vemos en el lugar de siempre a las 7. Mis manos comenzaron a temblar. Esto ya no era una coincidencia ni una simple amistad. Claudia tenía una cita, y estaba claro que no era conmigo. Volví a dejar el teléfono en su lugar, pero esa noche no dormí. Mi mente se llenó de preguntas y escenarios. ¿Quién era C? ¿Qué estaba haciendo Claudia a mis espaldas? ¿Había alguna explicación razonable o solo me enfrentaba al principio de un descubrimiento mucho más doloroso? Al amanecer, tomé una decisión, no la enfrentaría aún. Necesitaba pruebas, algo concreto que no pudiera negar. Quería la verdad, pero también quería controlar cómo y cuándo la confrontaría. El mensaje decía a las 7, y yo iba a estar allí para averiguarlo. El día transcurrió como una mezcla de monotonía y tensión creciente. Claudia actuaba como si todo estuviera perfectamente normal. Me saludó por la mañana con un beso en la mejilla, preparó el desayuno y se despidió con su habitual "nos vemos luego". Todo en ella era familiar, pero ahora lo veía de manera diferente, como si estuviera observando a una actriz en el papel de esposa perfecta. Me pasé la tarde repasando el mensaje una y otra vez en mi mente. El lugar de siempre a las 7, ¿qué lugar? Donde solía reunirse con C. Las posibilidades me atormentaban, y aunque sabía que era inútil intentar adivinar, no podía evitarlo. Tenía que seguirla. Claudia llegó temprano a casa después de trabajar, algo inusual en ella últimamente. Dijo que tenía un dolor de cabeza y que planeaba descansar un rato antes de salir. Reunión con Carla y unas amigas, explicó mientras se quitaba los tacones en la entrada. Yo asentí, fingiendo indiferencia, pero por dentro estaba preparado para actuar. A las 6:30, vi cómo se arreglaba frente al espejo del dormitorio. Nada extravagante, pero lo suficiente para alguien que decía sentirse mal. Vestía un conjunto sencillo, unos jeans ajustados y una blusa que solía guardar para ocasiones especiales. Mi corazón latía con fuerza al verla salir por la puerta. Esperé unos minutos antes de tomar las llaves del coche y seguirla. La distancia entre nosotros era suficiente para no levantar sospechas. La vi detenerse en un pequeño café al otro lado de la ciudad, un lugar discreto, apartado, y que yo no recordaba haber visitado juntos. Estacioné al otro lado de la calle y apagué el motor, observando cómo entraba al local. 10 minutos después, un hombre llegó caminando. Era alto, delgado, con un aire despreocupado y una sonrisa fácil. Llevaba un abrigo gris oscuro, y al entrar, Claudia lo saludó con un abrazo que duró un segundo más de lo que debería. No había duda, él era C. Los observé a través de la ventana, sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Hablaron animadamente, sus expresiones relajadas, como si estuvieran completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Cada tanto, Claudia inclinaba la cabeza y reía con esa risa natural que no había escuchado últimamente en nuestra casa. El tiempo pareció detenerse mientras los observaba. Mi mente oscilaba entre el impulso de irrumpir en el lugar y exigir respuestas, y el deseo de simplemente desaparecer. Finalmente, decidí tomar una foto con mi teléfono. No porque planeara usarla como prueba o arma, sino porque necesitaba algo tangible, una confirmación de que esto no era una pesadilla. Después de casi una hora, salieron juntos. Caminaron hasta el coche de él, y entonces ocurrió algo que hizo que mi corazón se detuviera. Se inclinó hacia ella y le dio un beso en los labios, breve pero suficiente para confirmarlo todo. Claudia no se resistió. De hecho, pareció responder con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Lo seguí mientras se alejaban en su coche, pero solo hasta que llegaron a un edificio de apartamentos. Ambos entraron, y yo me quedé esperando afuera, con las manos apretando el volante. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, encendí el motor y regresé a casa, sintiéndome como si mi mundo se hubiera derrumbado. Esa noche, Claudia regresó a casa como si nada hubiera pasado. Me saludó con una sonrisa, me besó en la mejilla y me preguntó cómo había estado mi día. Yo la observé en silencio,
con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Cómo podía fingir tan bien? ¿Cómo podía actuar como si yo no supiera? Decidí no confrontarla todavía. Necesitaba entender la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Pero sabía que había cruzado un umbral del que no habría retorno. La Claudia que conocía ya no existía, y ahora debía enfrentar la verdad de lo que realmente era nuestra relación. La mañana siguiente fue un espejo de la anterior, Claudia actuando con una normalidad que ahora me parecía insoportable. Su risa despreocupada, los movimientos tranquilos mientras preparaba el desayuno, el beso que me dio antes de salir al trabajo. Todo me parecía un teatro cuidadosamente montado. Pero esta vez, yo también estaba interpretando un papel. Sabía que para descubrir la verdad completa, necesitaba mantener la calma y no delatar mis sospechas. Mi plan era simple, usaría los días siguientes para juntar toda la información posible. Quería saber quién era realmente C y qué significaba para Claudia. Primero, revisé los registros telefónicos. No fue fácil obtenerlos, pero un rápido acceso a nuestra cuenta compartida del operador reveló algo alarmante. Claudia había intercambiado cientos de mensajes y llamadas con el mismo número durante los últimos meses, muchas de ellas en horarios poco habituales. Ese número, evidentemente, pertenecía a C. La frecuencia de las comunicaciones se había intensificado en las últimas semanas, coincidiendo con su comportamiento distante. Luego, revisé sus redes sociales. Claudia solía ser discreta, pero un detalle llamó mi atención, una foto antigua de hace años, en la que aparecía con un grupo de amigos. Entre ellos estaba el hombre del café, el mismo que había visto besarla la noche anterior. Carlos, decía el pie de foto. La conexión estaba clara. Ese mismo día, instalé una pequeña aplicación de rastreo en su teléfono. No me enorgullece haber llegado a ese punto, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que la culpa. Me dije a mí mismo que solo lo usaría si realmente era necesario, como un último recurso. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la sala con una libreta en la mano, organizando las piezas del rompecabezas. Sabía que Carlos era alguien de su pasado, que sus comunicaciones eran constantes y que sus encuentros no eran fortuitos. Pero lo que más me preocupaba no era el hecho de que estuviera viéndose con otro hombre, era que no sabía hasta dónde llegaba la mentira. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? ¿Y qué significaba para nuestro matrimonio? Al día siguiente, Claudia volvió a mencionar una reunión con Carla. Mi sangre hervía cada vez que usaba esa excusa. Sin embargo, actué con calma, incluso animándola a que no se preocupara por llegar tarde. Ella me agradeció con una sonrisa, ignorante de que yo sabía exactamente lo que estaba planeando. Cuando salió de casa, activé el rastreador y la seguí desde mi teléfono. Se dirigió al mismo café de la noche anterior. Esta vez no quise arriesgarme a entrar, pero observé desde una distancia segura mientras ella y Carlos se sentaban juntos nuevamente. Hablaron animadamente durante un rato antes de salir y dirigirse al mismo edificio de apartamentos. Esperé más de una hora antes de decidir que ya era suficiente. Tenía suficiente información para enfrentarla, pero algo en mi interior me pedía que no lo hiciera todavía. Quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar antes de confesar. Quería saber si alguna vez iba a decirme la verdad sin que yo se lo exigiera. Cuando regresó esa noche, le pregunté casualmente cómo había ido su reunión. Bien, nada fuera de lo normal, respondió, sin titubear. Su capacidad para mentir con tanta naturalidad me resultaba tan fascinante como devastadora. Fue entonces cuando decidí dar el siguiente paso. Le envié un mensaje a Carlos desde un número anónimo. Sé lo que estás haciendo con Claudia. Necesitamos hablar. La respuesta llegó al poco tiempo. ¿Quién eres? No respondí de inmediato. Quería mantenerlo nervioso, en guardia. Mi objetivo era sacarlo de su zona de confort, forzarlo a cometer un error. Esa noche, mientras Claudia dormía profundamente, sentí que la brecha entre nosotros era un abismo. Ella estaba viviendo una vida paralela, y yo estaba a punto de desenterrar todo lo que había enterrado bajo una capa de mentiras. Mi plan estaba en marcha, y sabía que no había vuelta atrás. Pero aún no podía prever las revelaciones que estaban a punto de cambiarlo todo. El mensaje enviado a Carlos fue como un grito en un túnel oscuro. La tensión se acumuló mientras esperaba su respuesta. No tardó mucho en llegar.
Si esto es una broma, no tiene gracia. Identifícate. Lo leí varias veces, analizando el tono. Había nerviosismo en sus palabras, pero también una pizca de desafío. Decidí que jugaría con eso. Mi siguiente mensaje fue más directo. Sabes perfectamente quién soy. No me hagas buscarte personalmente. Pasaron 10 minutos antes de que respondiera, tiempo suficiente para que mi mente construyera toda clase de escenarios. Finalmente, llegó su respuesta. ¿Qué quieres? No estoy haciendo nada malo. Aquello me hizo sonreír amargamente. ¿Nada malo? Decidí arriesgarme un poco más. ¿Nada malo? Besar a una mujer casada frente a su esposo parece bastante malo para mí. El siguiente silencio fue mucho más prolongado, como si estuviera evaluando sus opciones. Sentí una mezcla de triunfo y rabia contenida. Lo había desestabilizado, pero también me había confirmado que sabía exactamente de qué estaba hablando. Después de casi media hora, llegó una respuesta inesperada. Esto no es lo que piensas. Hablemos cara a cara. Dime cuándo y dónde. La audacia de su respuesta me enfureció. ¿Cara a cara? ¿Ahora quería enfrentarse a mí después de meses, quizás años, de vivir en las sombras? Sin embargo, acepté. Necesitaba verlo, mirar a los ojos al hombre que había entrado en mi vida como un ladrón. Le respondí rápidamente. Mañana, en el parque frente al café donde te vi. A las 6 de la tarde. No llegues tarde. Cuando envié el mensaje, me quedé sentado en la oscuridad del salón. Sabía que enfrentar a Carlos no iba a resolverlo todo, pero al menos me daría claridad sobre lo que realmente estaba sucediendo. Por primera vez, tenía la sensación de que el juego ya no estaba completamente en manos de Claudia. Al día siguiente, esperé hasta que Claudia salió para su supuesto almuerzo con Carla. Su excusa no era ni remotamente convincente, pero no dije nada. La dejé ir, asegurándome de no mostrar signos de que algo estaba cambiando en mí. Cuando llegó la hora, me dirigí al parque. Carlos ya estaba allí, sentado en un banco cerca de una fuente. Vestía de manera casual, como si intentara transmitir tranquilidad, pero su postura rígida traicionaba el nerviosismo que sentía. Me acerqué lentamente, y él se levantó al verme. Nos observamos por un momento en silencio antes de que hablara. Gracias por venir, dijo, con una voz más calmada de lo que esperaba. No estoy aquí para agradecerte nada, respondí, cruzándome de brazos. Estoy aquí para entender qué demonios está pasando entre tú y mi esposa. Carlos suspiró, como si esperara esa reacción. Se sentó de nuevo en el banco y me hizo un gesto para que me uniera, pero preferí quedarme de pie. Lo primero que quiero que sepas es que nunca quise interferir en tu matrimonio, comenzó, con un tono casi conciliador. Claudia y yo tenemos una historia, sí, pero no es lo que piensas. Solté una risa amarga. Claro. Solo sois dos viejos amigos que casualmente se besan y se encuentran en secreto. Carlos apretó los labios y bajó la mirada antes de responder. No fue un error que nos viéramos, pero tampoco es lo que imaginas. Claudia vino a mí porque necesitaba ayuda. ¿Ayuda? Repliqué, mi tono cargado de incredulidad. ¿Qué tipo de ayuda requiere que mientas y ocultes lo que haces? Carlos me miró a los ojos, y lo que vi allí me desconcertó, no había arrogancia ni desafío, solo cansancio. Claudia está atravesando algo difícil, confesó. No es solo una cuestión de sentimientos. Hay cosas que no te ha contado, cosas que tiene miedo de decirte. Quise gritarle que no me diera rodeos, pero me detuve. Había algo en su tono que me hizo pensar que estaba diciendo la verdad, o al menos una parte de ella. Habla claro, exigí. ¿Qué cosas? Carlos se pasó una mano por el cabello, visiblemente incómodo. No me corresponde a mí decirte todo, pero puedo decirte esto, Claudia siente que está atrapada. Y no tiene que ver solo contigo. Tiene que ver con su familia, con decisiones que tomó mucho antes de que tú llegaras a su vida. Mi mente giraba, intentando procesar lo que me estaba diciendo. ¿Decisiones? ¿Familia? Nada encajaba con lo que conocía de Claudia. Pero antes de que pudiera responder, Carlos añadió algo que me dejó helado. El beso, fue un error, lo admito.
Pero no es lo que piensas. No fue un gesto romántico. Fue un momento de confusión, para ambos. Mis puños se cerraron con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. Eso no cambia nada. Sigues siendo una sombra en nuestra relación. Carlos asintió lentamente. Lo entiendo. Pero si realmente quieres respuestas, tendrás que hablar con Claudia. Ella es la única que puede decirte la verdad completa. Nos quedamos en silencio por un momento antes de que yo hablara por última vez. No vuelvas a acercarte a mi esposa. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y me alejé, dejando a Carlos sentado en el banco. Sabía que lo que acababa de escuchar no era todo, pero también sabía que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Era hora de enfrentar a Claudia, sin más rodeos, sin más excusas. Esa noche, cuando Claudia regresó, mi resolución estaba clara, era hora de enfrentarla. No más espionaje, no más silencios cargados. La recibí en el salón, sentado en el sofá con los brazos cruzados. Ella pareció desconcertada por mi postura, pero intentó mantener su expresión neutral. ¿Todo bien?, preguntó, dejando su bolso en el perchero. No. Necesitamos hablar, Claudia. Ella se tensó, pero trató de disimularlo con una sonrisa forzada. Claro, ¿de qué quieres hablar? La señalé para que se sentara frente a mí. Su sonrisa se desvaneció al notar mi tono frío. Cuando se acomodó en el sillón, me aseguré de que no pudiera esquivar la intensidad de mi mirada. Sé todo, comencé, directo al grano. Sé que te estás viendo con Carlos. Sé de los mensajes, los encuentros, incluso el beso. No intentes negarlo. Sus ojos se agrandaron, y por un instante pareció que el aire en la habitación se había vuelto irrespirable. Pero no intentó negarlo. En lugar de eso, bajó la mirada y soltó un suspiro largo y pesado. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó en voz baja. Suficiente como para entender que llevas meses mintiéndome, respondí, con la rabia contenida latiendo en mi voz. Ella asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento. Cuando volvió a hablar, lo hizo con un tono sereno, casi resignado. Tienes razón. He estado viéndome con Carlos, pero no por lo que crees. Solté una carcajada amarga. Por favor, Claudia. No me digas que es algo inocente. He visto cómo se miran, cómo te comportas cuando estás cerca de él. Ella me miró a los ojos, y lo que vi allí me desconcertó, no había desafío, sino una mezcla de dolor y vulnerabilidad. Tienes razón, no es inocente, admitió. Pero tampoco es lo que imaginas. Carlos no es solo un viejo amigo, Julián. Es alguien de mi pasado, alguien que estuvo allí en un momento de mi vida que preferí ocultarte. ¿Y por qué lo ocultaste?, pregunté, tratando de no alzar la voz. Porque tenía miedo de lo que pensarías de mí, dijo, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Carlos no es solo un ex. Es alguien con quien compartí una relación complicada, llena de errores que me dejaron cicatrices. Pensé que había cerrado esa etapa, pero hace unos meses, las cosas cambiaron. Mis manos temblaban mientras intentaba mantenerme en control. ¿Qué cosas, Claudia? Sé específica. Ella tomó aire, como si necesitara reunir fuerzas para seguir hablando. Mi familia está en problemas, Julián. Mi hermano cometió un error financiero que puso en peligro nuestra casa familiar, y Carlos es la única persona que podía ayudarme a solucionarlo. Cuando lo busqué, no fue para tener una aventura. Fue porque él conoce a las personas adecuadas para arreglar este desastre. La incredulidad llenó mi mente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? Claudia se secó una lágrima antes de responder. Porque me sentía avergonzada. Mi familia nunca ha sido un problema en nuestra relación, y quería mantenerlo así. No quería arrastrarte a un caos que no pediste. Y luego, las cosas se complicaron. Carlos, él intentó confundirme. ¿Confundirte?, repetí, incrédulo. El beso, comenzó, con la voz quebrada. No debió pasar. Fue un error, y lo sé. Pero en ese momento me sentía tan perdida que no supe cómo detenerlo. No estoy justificándome, Julián.
Sé que te fallé. Pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Carlos es parte de un pasado que intenté dejar atrás, y cuando reapareció, simplemente no supe manejarlo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza ardiendo en mi pecho. Las palabras de Claudia sonaban sinceras, pero eso no borraba la traición que sentía. ¿Y qué esperas que haga con todo esto?, pregunté, con el peso de la decepción en mi voz. Claudia me miró con desesperación. Espero que me des la oportunidad de arreglar esto. De demostrarte que no todo está perdido. No quiero perderte, Julián. Pero sé que tienes derecho a sentirte así. Solo, por favor, no tomes una decisión ahora. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Yo quería gritarle, decirle que no merecía una segunda oportunidad. Pero también sabía que no podía tomar una decisión en ese estado. Mi mente estaba en guerra, y necesitaba tiempo para entender lo que realmente quería. Finalmente, me levanté y caminé hacia la puerta. Claudia me llamó, pero no me detuve. Solo dije, sin mirarla: necesito tiempo. No me busques. Y salí, dejando atrás a una mujer que, pese a todo, todavía amaba, pero en la que ya no sabía si podía confiar. Dejé la casa sin un rumbo fijo, caminando por las calles mientras mi mente se llenaba de preguntas sin respuestas. Las palabras de Claudia resonaban en mi cabeza: no quería arrastrarte a este caos. ¿Era eso cierto? ¿Había actuado por amor o simplemente por temor? Cada paso que daba parecía alejarme más de cualquier claridad. Decidí pasar la noche en la casa de un amigo cercano, Mario, quien me recibió sin hacer preguntas al principio. Después de unas cervezas y varias horas de silencio, no pude contenerme más. Mario, creo que mi matrimonio está destruido. Él me miró con preocupación, pero no fingió sorpresa. ¿Qué pasó? Le conté todo, desde los mensajes de C hasta el beso en el café y la explicación de Claudia. Mario escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, dejó su cerveza sobre la mesa y me miró directamente. Mira, hermano, no voy a justificar lo que hizo Claudia. Ocultarte algo tan grande, eso es difícil de perdonar. Pero si lo que dice es cierto, si de verdad no se trataba de amor por ese tipo, tal vez deberías considerar hablar con ella antes de decidir nada. ¿Hablar con ella? ¿Después de todo esto?, repliqué, incrédulo. No te estoy diciendo que la perdones. Solo que tal vez aún hay algo que salvar. Pero eso solo lo sabrás si dejas de huir y te enfrentas a todo esto de frente. Esa noche, las palabras de Mario me mantuvieron despierto. Tal vez tenía razón. Claudia había mentido, sí, pero sus motivos parecían más complejos de lo que yo quería admitir. ¿Y si realmente no se trataba de una aventura? ¿Podría encontrar la fuerza para darle otra oportunidad? Al día siguiente, mientras caminaba hacia casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero no tuve que adivinar mucho para saber quién lo enviaba. Julián, siento haberte causado problemas. Solo quiero que sepas que no voy a buscar más a Claudia. Lo que pasó fue un error, y ella merece otra oportunidad contigo. Te pido disculpas. Leí el mensaje varias veces, tratando de descifrar su tono. ¿Era sincero o solo estaba intentando limpiar su imagen? Fuera cual fuera su intención, sus palabras confirmaban lo que Claudia había dicho: Carlos se retiraba de la ecuación. Pero eso no resolvía los problemas entre nosotros. Decidí no responder. No tenía sentido hablar con él. Mi preocupación no era Carlos, era Claudia y lo que quedaba de nuestra relación. Cuando llegué a casa, Claudia estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en el suelo. Parecía cansada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Al escucharme entrar, levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de esperanza y miedo. No esperaba que volvieras tan pronto, dijo, con voz suave. Tampoco estaba seguro de si lo haría, respondí, dejando mis llaves sobre la mesa. Nos quedamos en silencio por unos momentos, hasta que finalmente me senté frente a ella. Claudia, quiero que me digas todo. Sin omitir nada. No me importa lo doloroso que sea, pero no puedo tomar una decisión sin saber toda la verdad. Ella asintió, tragó saliva y comenzó a hablar. Todo empezó hace 6 meses,
cuando mi hermano me llamó para decirme que había cometido un error con una inversión. Perdió todo, Julián. Y no solo eso, también comprometió la casa de mis padres. Me pidió ayuda, pero no tenía idea de qué hacer. Fue entonces cuando recordé que Carlos trabajaba en finanzas y podría aconsejarme. Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Al principio, todo fue profesional. Carlos me ayudó a renegociar las deudas de mi hermano y encontrar una solución. Pero mientras pasábamos más tiempo juntos, las cosas se complicaron. Él empezó a recordar nuestra relación, a hablar del pasado, y yo estaba tan abrumada que no supe cómo manejarlo. Claudia respiró hondo antes de continuar. El beso fue un momento de debilidad, Julián, y no estoy orgullosa de ello. Pero no significó nada. Te lo juro. Cuando sucedió, le dejé claro que estaba equivocándose, que yo no quería nada más que su ayuda. La miré fijamente, tratando de encontrar mentiras en su rostro, pero solo vi sinceridad. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Pregunté, mi voz quebrándose ligeramente. Porque tenía miedo, Julián. Miedo de que pensaras que no podía manejarlo, miedo de perderte. Sé que lo que hice estuvo mal, pero nunca fue mi intención herirte. Nos quedamos en silencio, las palabras colgando en el aire como un peso insoportable. Finalmente, hablé. Carlos me envió un mensaje. Dice que no va a buscarte más. Claudia pareció sorprendida, pero luego asintió lentamente. Eso es lo que quería desde el principio. Que todo esto terminara. Solo quiero recuperar lo que teníamos. Yo no sabía si eso era posible. Había demasiadas heridas, demasiadas preguntas que aún rondaban mi mente. Pero también sabía que, en el fondo, todavía amaba a Claudia. Esto no va a ser fácil, dije finalmente. Pero si realmente quieres salvar nuestro matrimonio, vamos a necesitar más que palabras. Necesitamos tiempo. Y necesitamos ayuda. Claudia me miró con lágrimas en los ojos, asintiendo. Haré lo que sea necesario, Julián. Solo dame una oportunidad. Esa noche no tomé una decisión definitiva, pero al menos había dado un paso. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso el uno hacia el otro. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio cargado. Claudia y yo nos movíamos como dos extraños que intentaban convivir en la misma casa. Pero a pesar de las tensiones, también había algo que ambos compartíamos. El deseo de intentar reparar lo que quedaba de nuestro matrimonio, aunque no sabíamos cómo. Una noche, tras días de conversaciones superficiales, decidí dar el primer paso hacia algo concreto. Claudia, si vamos a intentar salvar esto, necesitamos ayuda externa, dije mientras cenábamos en silencio. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Ayuda externa? ¿Te refieres a terapia? Asentí. Sí. Necesitamos hablar con alguien que nos ayude a entender lo que pasó y cómo seguir adelante, si es que eso es posible. Por un momento, temí que rechazara la idea, pero en lugar de eso, asintió rápidamente. Estoy dispuesta, Julián. Haré lo que sea necesario. Encontramos a una terapeuta de parejas recomendada por un amigo. En la primera sesión, la tensión era palpable. Claudia se mostró ansiosa, mientras yo me debatía entre la rabia y la necesidad de entender. La terapeuta, una mujer de mediana edad con una voz calmada, nos hizo preguntas difíciles desde el principio. Claudia, ¿por qué sentiste que no podías compartir lo que estaba pasando con Julián? Ella bajó la mirada antes de responder. Porque me daba miedo cargarlo con mis problemas. Siempre he admirado la forma en que maneja todo, y no quería que sintiera que yo era una carga. La terapeuta asintió, pero luego se dirigió a mí. Julián, ¿crees que Claudia podría haber subestimado tu capacidad de apoyarla? Esa pregunta me golpeó. Me di cuenta de que, aunque me dolía su falta de confianza, tal vez yo había contribuido a esa distancia sin saberlo. Admití que a veces evitaba mostrar mis propias inseguridades, lo que podía haberle dado la impresión de que no necesitaba involucrarme en sus problemas. Cada sesión nos obligaba a enfrentar aspectos de nuestra relación que habíamos ignorado durante años. La falta de comunicación, el peso de nuestras expectativas mutuas y la forma en que ambos habíamos dejado de priorizar nuestra conexión emocional salieron a la luz.
No era fácil, pero con cada conversación, sentía que la brecha entre nosotros se hacía un poco más pequeña. Un mes después, Claudia me sorprendió al sugerir algo inesperado. Julián, creo que deberíamos hablar con Carlos una última vez, dijo mientras estábamos en la sala. Mi reacción fue inmediata. ¿Hablar con Carlos? ¿Para qué? Porque siento que hay cosas que tú y él necesitan aclarar. Y porque quiero que escuches de su boca que todo ha terminado, respondió con firmeza. Al principio, rechacé la idea. La sola mención de su nombre seguía encendiéndome, pero con el tiempo, entendí que ella tenía razón. Si íbamos a cerrar este capítulo, necesitábamos hacerlo de forma definitiva. El encuentro fue breve, incómodo y tenso. Carlos, visiblemente nervioso, se disculpó nuevamente por su papel en todo. Aclaró que nunca tuvo la intención de causar problemas y reiteró que no volvería a acercarse a Claudia. Aunque todavía sentía un nudo en el pecho, sus palabras parecían sinceras. Cuando salimos del café, Claudia me tomó de la mano. Gracias por hacer esto. Sé que no fue fácil. Yo solo asentí, sin palabras. Aunque el encuentro no eliminó el dolor, me dio una sensación de cierre que no había sentido antes. Unas semanas después, mientras limpiaba mi estudio, encontré una de las cartas que había escrito en las noches más oscuras, antes de saber toda la verdad. La leí con el corazón en un puño, recordando lo perdido que me sentía en ese momento. Pero al terminarla, no sentí rabia ni tristeza. Sentí algo diferente, esperanza. Esa noche, decidí compartirla con Claudia. Cuando la leyó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Julián, nunca me di cuenta de cuánto te estaba perdiendo, susurró. Yo tampoco, hasta que casi fue demasiado tarde, respondí. La reconstrucción de nuestra relación no fue inmediata ni perfecta. Hubo días difíciles, recaídas en la desconfianza y momentos de dudas. Pero poco a poco, aprendimos a vernos como aliados nuevamente, no como enemigos. La terapia nos enseñó a comunicarnos de manera honesta y abierta, y comenzamos a redescubrir las pequeñas cosas que habíamos olvidado, salir a caminar juntos, cocinar nuestras comidas favoritas, reírnos de chistes tontos. Un día, mientras paseábamos por un parque, Claudia se detuvo y me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo, Julián. La miré, viendo en sus ojos a la mujer que amaba, no a la que me había herido. Gracias por demostrarme que valía la pena intentarlo. El camino hacia la sanación fue largo y complicado, pero en ese momento, supe que habíamos elegido el amor, con todos sus desafíos y heridas. Y esa elección, más que cualquier otra cosa, nos dio la oportunidad de construir algo nuevo.